Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices en el programa Desde el Palco y estoy como una flor dejada por el viento, mecida, nervioso, con una ilusión de nene chico y todo porque voy a recibir a una persona que llevo tantísimo tiempo siguiendo y admirando que se me hace difícil no temblar la voz o no temblar la emoción. Javier Solano, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Pues yo la verdad es que no estoy temblando como tú, pero estoy encantado de poder estar contigo, aunque sea en la distancia a través de las ondas y por supuesto con todos vuestros oyentes. Estamos hablando fuera de antena de cómo ha surgido el que haya llegado usted aquí a Radio Cómplices. Sí, la verdad es que sí, porque me llamó uno, luego he tenido conversaciones de WhatsApp con otra persona relacionada allí con vosotros, pero no sé cómo ha surgido, a partir de quién tuvo la idea de que, bueno, Javier Solano, comentarista de los encierros de Pamplona desde el año 88, pues que intervenga en una radio, en principio extremeña, y que muy alejada, en principio, muy alejada de lo que es, tanto geográficamente como sociológicamente, de lo que es Pamplona, los Sanfermines o los propios encierros, ¿no? Y por eso me ha sorprendido, sí. Yo soy vasco, soy de Ermua, Vizcaya, y Ajá, llevo ya. desde siempre escuchándole. Pero no tiene que ver eso para que esté aquí, sino que en enero yo no sé nada de tauromaquia, no sé de toros, y hablé con Remedios, que es con la que he contactado, y decidimos abrir un programa en el que se hablase para dar luz a este mundo. Hablar desde el principio, no solamente los 20 últimos minutos, y ahí pues ha ido llegando pues siempre de lunes a jueves una entrevista, 2 diarias, pues hasta que ha llegado usted. Sí. Así de sencillo, pero así de complejo ha sido. Oye, pues yo muy agradecido porque hayáis podido pensar en mí, pero la verdad es que yo si de algo conozco, sí que es, evidentemente, de los encierros de Pamplona y por extensión de cualquier tipo de fiesta popular con toros, vaquillas, novillos, de uno en uno, en grupo, encierros solamente de 2 minutos o encierros o espectáculos taurinos callejeros de 2 horas. De eso sí, por extensión sí que conozco. Ahora, la verdad es que yo tengo que ser humilde y reconocer que desde lo que es el mundo de la lidia convencional, tradicional, de plaza de toros, ahí estoy bastante más verde. Soy simplemente un aficionado, pero yo puedo contaros lo que es una chicuelina, pero poco más, la verdad. No vamos a hablar de chicuelinas. Vamos a hablar de usted. Porque Remedios, por ejemplo, es extremeña, es de Coria, de una zona famosa por sus encierros y sus famosos San Juanes. Sí. El teléfono lo consiguió, me está diciendo ahora, a través de un amigo, de un evento que estuvo, un rejoneador de allí de Coria, llamado Leonardo Hernández. Ajá. Entonces, lo que hablamos aquí siempre es de la persona, por ejemplo, dice que está emitiendo los Sanfermines desde el 88, pero ¿de dónde le viene la pasión? ¿De dónde le salió esa pasión? Pues la verdad es que no es algo extraordinario lo que a mí me pueda pasar, porque es algo bastante habitual, o por lo menos era habitual cuando yo era un adolescente en Pamplona en los años 70, era muy habitual que a través de tradición familiar, de casi de presión social sobre los varones pamploneses en esta ciudad, pues casi todos los chavales, entre yo qué sé, yo empecé a correr a los 15 años, que está prohibido, pero empecé a correr a los 15 años porque yo soy bastante grandote y daba el pego y confundía a la policía, que era solamente para mayores de edad. Pero era relativamente habitual que las personas de mi edad, al principio de los años 70, tuvieran, como te digo, esa especie de presión social para participar en una carrera, que es un símbolo para nuestra ciudad, que es una tradición que pasa de abuelos a padres, a hijos, etcétera, a modo de, ¿cómo te diría?, como una especie de reválida de virilidad. Es decir, el joven pamplonés que a los 17 años, o 18 o 19, cumplía con el rito de haber corrido el encierro, pasaba de alguna manera a formar parte de la sociedad adulta de Pamplona. Eso era muy habitual en mi época y de hecho en mi cuadrilla de amigos pues todo el mundo terminó sucumbiendo a esa especie de presión social, como te digo, esa especie de reválida de masculinidad en aquellos tiempos, en los años 70, pero lo curioso es que la inmensa mayoría de todos mis amigos no continuaron. Es decir, en Pamplona es muy habitual que yo tengo en este momento 62 años.
Entonces es muy habitual que gente de mi edad en Pamplona toda haya corrido el encierro, al menos una vez en su vida, pero hay muy pocos que se convertirán en corredores habituales. Esto ya era, bueno, pues una afición que te podía llegar o no llegar. Una vez que habías cumplido el rito, lo habías cumplido, ¿no? Ya puedes decir cuando sales fuera de Pamplona, eres de Pamplona y tú has corrido el encierro. Ya puedes levantar la mano y decir, sí, yo corrí. Eso la mayoría de la gente, pero también es cierto que hay una pequeña minoría de gente a la que la afición, como te digo, le hacía repetir día tras día y año tras año hasta convertirse en corredores habituales. Y yo, de hecho, corrí el encierro entre los 15, que empecé los 15 años a correr, y los 30 años, que empecé a retransmitirlo por televisión y ya no podía estar repicando ahí en la procesión, o estaba con el micrófono y los cascos retransmitiendo en directo la carrera, o estaba en la calle, ¿no? Y entonces ese cambio sí que se produjo cuando yo tenía 30 años, pero estuve, no obstante, los 15 años anteriores siendo un corredor de encierro pues habitual, vamos, que iba todos los días. He tenido pequeñitos, pero he tenido algunos percances también en este tiempo, lógicamente, después de tantos encierros siempre pasa así. Me imagino que estando ahí arriba, después de correr, después de estar ahí viviendo esa situación y estar ahora de repente transmitiendo, ahora han empezado con llevar a gente que viene de la carrera, ¿no le da un poquillo a veces ganas de decir, un momento que bajo, aunque sea solo aquí la esquina? Muchas, muchísimas, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo debo reconocer la realidad como es, como ya te digo, la edad que yo tengo, eso sería pues prácticamente impensable, y de hecho en el año 2010, bueno, pues por circunstancias que no vienen al caso, yo no hice la retransmisión de los encierros en televisión española y volví a la calle, y dije, bueno, yo tengo que volver a la calle, en contra de la opinión de todos mis amigos y familiares, que me decían, hombre, pero tú estás loco, si tienes, en aquel momento eran 52 años, pero ¿cómo vas a volver a la calle? O sea, y digo, no, yo tengo que volver a experimentar de nuevo el encierro, primero porque me gusta, y segundo porque, bueno, yo llevaba ya entonces, en aquel momento, muchos años, las transmisiones en directo, y claro, quieras que no, yo estoy muy involucrado en ese mundo, conozco a muchísimos corredores, soy amigo personal de muchos de ellos y continuamente te están contando lo que sucede en la calle y cómo ha ido evolucionando la carrera en los años en los que yo no participaba, pero tenías la necesidad de comprobarlo por ti mismo, y entonces me fui a la calle y el 7 de julio del año 2010 me fui de nuevo a la calle Estafeta a correr el encierro, y la verdad es que comprobé por mí mismo que mi tiempo había pasado. O sea, sencillamente, así de claro, yo corrí 25 metros, me ganaron por velocidad todos los chavales de 25 años, me ganó por velocidad la manada. Yo recuerdo perfectamente volverme por la parte, yo siempre corrí en la parte centro-izquierda de la calle, volverme mi cabeza hacia la derecha, ver un cabestro, volver la cabeza hacia adelante, dar 2 zancadas, volver la cabeza hacia la derecha, ver un toro, volver la cabeza hacia adelante, dar 2 zancadas, y ya al girar la cabeza a quien vi fue el pastor. Digo, pues ya está, se acabó. O sea, ya me ha pasado la manada, ya me han pasado todo. O sea, fue una experiencia increíble, ¿no? Y fíjate, es muy curioso porque cuando yo volví a la calle, de esta forma, que fue nada más una vuelta única, ¿no? Porque no repetía al día siguiente. Eso me acuerdo que le decía a mi mujer, digo, lo peor que me puede pasar es que me salga bien. Porque como me salga bien, al día siguiente estoy otra vez allí, ¿no? Y recuerdo que antes de ir a la carrera, mi hijo, que en aquel momento pues tendría 22 años, me daba consejos. Me decía, mira papá, tú ponte aquí, espérate, hasta que no los veas aquí no empieces a salir y tal. Y digo, pero hijo mío, vamos a ver, se supone que yo soy el experto en esto y tú me estás dando los consejos. Oye, más vale que seguir los consejos del hijo, más vale, pues si no hubiera terminado en el suelo con toda seguridad. O sea que bueno, fue una experiencia curiosa, pero sí, lógicamente todos los días ahora cuando estás ahí viéndolo en el monitor de televisión, pues sientes una envidia sana por la gente que está en la calle, sobre todo los que lo están haciendo muy bien y ves que se lo están pasando bien, ¿no? Los que, claro, tienen cornadas y tienen muchos problemas, no, pero lógicamente te sientes envidia por esa gente que está ahí, a la que por otro lado, pues casi no te digo a decir al 100%, pero el 70-80% los conozco personalmente, porque al final, cerca de la manada, siempre están más o menos los mismos, entonces claro, terminas conociéndolos. Además, ha hecho una gran labor no solamente transmitiendo la pasión del mundo de San Fermín, sino dando esos nombres y dando esas posiciones y esas enseñanzas de lo que es una bonita carrera. Yo creo que lo principal que más me enganchó
a ver los Sanfermines fue como explicaba lo que era una carrera, lo que era no era la sensación de ver pillar como se denomina normalmente, sino al revés, era el ver correr a una persona esos metros, esa entrega, ese roce con los cuernos que salía tan bien en las pantallas. ¿Qué es lo que tiene usted de ese recuerdo, de ese principio, a los cambios de ahora, con estas pantallas que van moviéndose a la vez que la manada? Ha sido un cambio total, pero ¿cómo lo recuerda usted, esa época Sí, romántica? sí, la verdad es que técnicamente ha cambiado muchísimo. Como dices, ahora tenemos unas cámaras colgadas a las que, bueno, popularmente le llamamos tirolina. No es una tirolina, es una cámara robotizada. Pero bueno, tú tienes unos elementos técnicos que antes ni soñábamos. Al final de los 80, cuando yo empecé, ni soñábamos. Hacíamos el encierro con 12 cámaras estáticas. Ahora tenemos 26 cámaras, no tiene nada que ver. Tenemos un set en el que está copresentando mi compañera Elena Sánchez, con 30.000 vatios de iluminación, con maquillaje. No tiene absolutamente nada que ver con lo que fue cuando yo empecé, porque, fíjate, te voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé los primeros años a retransmitir los encierros, en la unidad móvil que emitía la señal que le llega de las cámaras, luego hay varios camiones, que son camiones almacén, que llevan trípodes y cables necesarios para la propia retransmisión. Bueno, pues allí en un huequecito estaba yo con un mini monitor pequeñajo, no más grande que un bloc de notas, en blanco y negro, y con aquello yo tenía que retransmitir. O sea, no tenía absolutamente nada que ver con el despliegue de medios técnicos que hay hoy en día. Pero lo que me decías, aunque se ha mejorado evidentemente la parte técnica, el despliegue que hay humano, presupuestario y técnico para el encierro, en esencia es la misma historia, y eso es lo que un poco pretendo, voy a la pregunta que me hacías, lo que pretendo contar, porque claro, no hace falta en el encierro, que está muy bien descrito visualmente por las cámaras, no hace falta contar lo que pasa, porque eso ya se ve. Lo que yo creo que es importante es contar por qué pasa lo que se ve. Y eso es un poco la función que yo quiero. O sea, desde este toro se ha caído. No, ya se ve que se ha caído. Hay que contar por qué se ha caído. Y qué puede hipotéticamente pasar a partir del momento que se levante. Y entonces yo creo que ahí me centro un poco en ese tipo de explicaciones, y es lo que la gente agradece, porque te estoy contando un poco la intrahistoria de lo que sucede ahí. Y yo creo que eso es de agradecer, porque al final es muy difícil, ¿cómo te diría? Es muy difícil transmitir a los espectadores que las personas que están ahí, esos poquitos, que son muy poquitos los que están muy, muy cerca de la manada, lo que en ese momento están sintiendo. Porque hay que pensar que la carrera del encierro, en una situación hipotéticamente excelente, que no se suele dar casi nunca, tú consigues ponerte en la cabeza del toro, por ejemplo, en la calle Estafeta, donde es posible mantenerle una carrera por velocidad, puedes mantener unos metros delante del toro, y fíjate lo que estamos hablando de 40 metros, de 50 metros, si estás en muy buena forma y nadie te estorba mucho, 60 metros, estamos hablando de 8, 10, 12 segundos. Ese es el tiempo en que tú estás al lado de un toro, que estás a medio metro de sus pitones. Pero te aseguro que quien está en esa situación, esos 8, 10, 12 segundos, le llenan por completo durante todo el día, porque luego tienes que retirarte, porque si no te va a retirar el toro. Entonces, todo ese esfuerzo, toda esa preparación, las malas noches, el madrugón, la preparación física, el miedo, porque evidentemente la carrera supone para los corredores un gran miedo. Miedo, que no pánico, que son cosas diferentes. El pánico es algo descontrolado, pero miedo se debe sentir, es humano. Claro que hay que sentir miedo, los toreros sienten miedo, lógicamente. Pero te compensa esos pocos segundos que estás delante de un animal que pesa 7 veces lo que pesas tú, que corre más que tú, que salta más que tú y que con un movimiento de cabeza te puede matar. Y tú estás junto a ese animal, en realidad, controlando esa situación. Es decir, el hombre, el corredor, en este caso, desde su debilidad humana, es capaz de ganar la batalla a esa fiera que es infinitamente más potente que tú. Entonces, claro, la satisfacción, cuando ya se ha terminado todo, que tú sientes es enorme, porque tú has sido capaz de transformar una situación que en principio tú tienes todas las de perder, en una situación en la que en el 99% de los casos tú ganas. Eso es algo realmente satisfactorio. Me dice Remedios, buenas tardes, saludos señor Solano, 7 de julio, siempre el primer día de encierros. ¿Es previsible este año cuando llegue este día? ¿Cómo se sentirán los pamploneses? Pues este año la verdad es que va a ser muy, muy especial en todos los sentidos, porque claro, las fiestas de San Fermín están suspendidas oficialmente.
quien organiza las fiestas, por lo menos los actos oficiales, es el propio ayuntamiento, y el Ayuntamiento de Pamplona fue el día 21, creo que fue el 21 de abril, ya dio una rueda de prensa diciendo que se suspendían los Sanfermines. Por lo tanto, no va a haber Sanfermines, o al menos no va a haber Sanfermines como los entendemos, con una serie de actos, con un programa concreto, un horario concreto. Eso no va a existir. Ahora estoy absolutamente seguro que va a haber por parte de mucha gente una especie de celebración particular y privada de las fiestas de San Fermín. Y de hecho, refiriéndome en concreto a esta pregunta, yo ya sé, porque ya me lo han contado muchos corredores, que al menos el día 7, no sé si los demás, pero al menos el día 7, a las 8 de la mañana, van a hacer una especie de, no sé cómo llamarlo, una procesión a lo largo del recorrido del encierro, desde los corredores de Santo Domingo hasta la puerta de la Plaza de Toros, que estará cerrada, a las 8 de la mañana, en un grupo que no sé si van a ser 10, 20, 25 o 200, para hacer esa especie de homenaje al encierro que no se produce, pero que los corredores habituales pues van a hacer esa marcha de 850 metros a las 8 de la mañana. O sea que sí que va a haber de alguna manera algún tipo de actos que nos recuerden lo que son los Sanfermines habituales y oficiales, que este año pues no van a haber. Pues espero que se haga, porque es un bonito homenaje, y sobre todo que alguien lo retransmita, porque somos muchos los que nos levantamos a esa hora y este año nos vemos con esa cosilla de qué hacemos. Por ejemplo, Eva Reyes nos dice desde el chat: saludos de una asidua seguidora de sus retransmisiones en televisión. Dice: no fallo ni un año, taurina de Coria. Enhorabuena por la pasión que le pone y saber transmitirlo. Bueno, pues muchas gracias, Reyes, me parece que se llamaba, ¿verdad? Eva pues Reyes. Muchísimas Eva Reyes, pues muchísimas gracias precisamente por la fidelidad que supone el levantarse todos los días, el estar, porque el encierro es que es una hora muy mala, es que a las 8 de la mañana es una hora muy mala, entonces la gente tiene que madrugar para verlo, para meterse en ese ambiente. Y yo reconozco que, bueno, si eres muy aficionado, pues bueno, esas cosas se hacen, y tienes tiempo, esa es otra. Hay mucha gente que es que no puede, porque laboralmente no puede en ese momento verlo, etcétera. Porque para mí pues es una obligación laboral, que además me gusta y que me apasiona, pero no deja de ser una obligación laboral, porque yo soy trabajador de Televisión Española, yo soy periodista de la empresa, y entonces estoy haciendo esta labor durante esos días al año, que no deja de ser una labor, como te diría, muy tangencial. Mi vida habitual como periodista es estar en el Parlamento, hacer noticias económicas, políticas, que nada tienen que ver con cuernos ni tauromaquia, pero todo el mundo me conoce por esa semana de San Fermín. Yo tengo que decir que usted es el culpable de que en un bar en Córdoba, en el año 92-93, cuando era camarero, se revolucionase en la gente, porque durante los 2 minutos o 3 minutos o 5 minutos que duraba el San Fermín no se atendía a nadie. Y estamos hablando, se lo digo sinceramente, como pasó. Cuando empezaba a las 8 menos un minuto, sonaban los Sanfermines, sonaba el chupinazo, y directamente no parábamos los dos camareros. Le decía: no se para, paro yo, paras tú. Y la gente se ponía a quejar, hasta que ponía la tele y decía: es San Fermín. Se callaba todo el mundo, y cuando terminaba ese primer encierro, entonces nos poníamos a atender. Solo tuve una persona que se me enfadó, que fueron los del Río. No entendieron. Sí. Pasaban, venían a la feria, a lo de Isla Mágica, a un espectáculo, y eran las 8 y unos minutos, y le dije: no se atienda a nadie. Me dijo: ¿sabéis quién soy yo? Y le dije: es que es San Fermín. Pues se levantó la gente contra ellos y dijo: si quieres te esperas, y si no te vas. Y toda la gente esperaron pues a que terminase ese San Fermín. Es la anécdota que yo siempre cuento, y digo que ahí me entró ese gusanillo y no sabía parar, es que no podía dejar de verlo, y no podía estar atendiendo y a esto. Entonces dije: mira, los 2 minutos o 3 minutos que tarda, no se atiende, y lo aceptó la gente. Sí, es curioso, porque esto que me estás contando tú, a mí me lo han contado muchas veces en sitios de lo más esotéricos, es decir, esotéricos. Quiero decir, a mí me ha pasado un hotel en Lanzarote, en Canarias, decirme el director del hotel, que era súper aficionado: Canarias, un sitio que no es taurino en absoluto. En sitios de Galicia, que tampoco es una zona taurina. Por supuesto, en las zonas más taurinas, evidentemente, del centro de España, Andalucía, Valencia, casi todo el mundo ve el encierro. Pero a mí lo que más me sorprende de esta situación, que me estás contando tú como un ejemplo, es
Porque yo soy consciente de que no hay tantos aficionados al encierro como espectadores. Entonces dices, ¿por qué tanta gente ve algo que en principio no se siente identificado con ello? Y yo creo que en el fondo es porque el encierro tiene unas características desde el punto de vista visual que lo hacen muy, muy atractivo para cualquier persona, porque es muy rápido, pasan muchas cosas en muy poco tiempo y todo el rato está ahí flotando el fantasma de la tragedia que en cualquier momento se puede producir. Entonces no hace falta ser aficionado al encierro, es algo que te atrae realmente. Una de las cosas, yo siempre digo, más sosas que hay para retransmitir por televisión es un partido de béisbol, pues porque están prácticamente el 90% del tiempo parados. No se mueven, no se mueve la pelota y no se mueven los jugadores. En el encierro es completamente distinto. Todo el mundo se está moviendo, todo el mundo se está jugando algo y la verdad es que eso hace que atraiga a cualquier persona, sea o no aficionada. Y de hecho, nuestros índices de audiencia en la cadena son gigantescos. O sea, eso no tiene ninguna cadena, ningún acontecimiento del año tiene un 80% del share, o sea, de la cuota de pantalla que conseguimos nosotros. Eso es algo absolutamente inconcebible, ni en ningún país del mundo, ¿eh? Me han hecho entrevistas cadenas americanas y dicen, pero ¿cómo podéis tener semejante cuota de pantalla? Digo, claro, hombre, hay que entender que son las 8 de la mañana, ¿eh? Y a las 8 de la mañana hay más o menos 2 millones de televisores encendidos en España. Pero que de 2 millones de televisores estén viendo el encierro 1.600.000, eso es una barbaridad absoluta y completa. Por eso le digo que es que yo creo que trasciende a lo que es estrictamente la afición, los aficionados convencionales de cualquier deporte, que bueno, es un coto concreto, cerrado, pero es que el encierro tiene esa facultad de atraer a quienes en principio no son aficionados. Me parece muy bien sus palabras y su humildad, pero tengo que decir que gracias a cómo lo cuenta, y me refiero a ese primer encierro en silencio, es uno de los puntos a favor, pero después explicar paso a paso cómo lo hace es lo que nos engancha, es lo que hace que seamos aficionados, esa explicación que da, ese conocimiento de los corredores, de las ganaderías, eso es lo que ha hecho que año tras año nos levantemos a las 7 de la mañana para ver el antes y el después, y eso es mérito suyo, no es unos toros que han soltado en una calle, no, el mérito es suyo porque nos ha transmitido precisamente el aprender qué es esa fiesta y cómo se hace. Claro, eso es como te decía antes, eso es un poco el objetivo que yo tengo. A veces lo cumpliré y a veces no lo alcanzaré, pero mi objetivo es ese precisamente, el hacer atractivo algo que parece muy mecánico y que incluso cuando hay mucha gente que dice, oh, es que el encierro esta mañana 2 minutos 35 segundos y soso. Digo, no, los que han estado en la calle te aseguro que para ellos no ha sido soso. Te aseguro que quien está a 1 metro de un toro no lo siente en absoluto soso. Entonces, el tratar de buscarle esos detalles que lo hacen atractivo, esa es una de las partes más importantes. Y me hace mucha gracia que me digas lo de la carrera, cuando se produce la carrera en directo, cuando ya prenden el cohete que va a estallar, y bueno, pues mucha suerte a todos, y ya nos callamos, y entonces solamente se oye el sonido ambiente de la calle, le da un plus de realidad, es decir, casi el espectador está en un balcón, casi está viéndolo allí, solamente está oyendo los cencerros de los cabestros, los golpes de las pisadas en el suelo, los gritos que hay en la calle, que en la calle hay mucho ruido, pero muchísimo ruido, ¿eh? Es una cosa muy curiosa, y mientras tanto yo estoy todo el rato, claro, nos cierran el micrófono. Eso es lo primero que le digo al realizador. O acuérdate de cerrarnos el micrófono, no nos dejes abiertos porque no te puedes imaginar, Elena y yo que estamos allí, empezamos a gritar, soltamos tacos, decimos de todo, a medida que vamos viendo las cosas que suceden en la calle, ¿no? Y yo, claro, estoy todo el rato contando. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, ya se queda uno, ya sé dónde se queda uno. Es decir, yo tengo que aprenderme el encierro durante la carrera para luego ser capaz de adelantarme a los acontecimientos y en la repetición adelantar a la gente lo que va a ver. Y entonces pues estoy atentísimo, ¿no? Y no puedo perder un segundo de lo que está sucediendo en la calle. Sí. Eso es lo que hace que le sigamos y que nos tenga pegados a ese televisor. Yo tengo vecinos que me han llamado la atención, incluso diciendo, Fernán, relájate, que parece que estás corriendo tú. Y me dice Remedios, por ejemplo, señor Solano, vivo en una ciudad, Coria, muy taurina, de encierros, que terminan el 29 de junio.
Acto seguido me levanto cada día, desde bien pequeña, para ver la transmisión de cada encierro. ¿Qué recuerda usted de ese día más difícil para usted que apenas da tiempo por la rapidez de los encierros, que son segundos de una gran adrenalina? Pues fíjate, es curioso porque para mí eso es lo más fácil. Es decir, aunque parezca mentira, para mí, yo no tengo ningún problema me dice muchas veces, pero estás mirando, claro, yo miro delante, detrás, izquierda, derecha, todo el rato, pero estoy tan acostumbrado a ello que no, casi nunca me pierdo algún detalle de lo que está pasando en la carrera, y eso parece que es lo más complicado. No, eso no, para mí no tiene ninguna dificultad. Yo veo el encierro ya, claro, con unos ojos, pues ya profesionales, lógicamente, tantos años haciéndolo, tantos encierros en el pasado, que para mí eso no tiene ninguna dificultad. Más dificultad tiene el luego tratar de transmitirlo a la gente, las cosas que han pasado. Pero claro, luego te dicen, pero ¿cómo has visto ese que se caía por la izquierda, que le pasaba el cuerno rozando la axila izquierda? Bueno, pues yo lo he visto. O sea, yo las veces, la verdad es que las cosas estas las veo, pero también debo reconocer una cosa, y es que dentro de esa escena global, que es el encierro, al que tú estás muy atento mirando continuamente, poquísimas veces veo las caras. Entonces, a veces les han pasado cosas a amigos íntimos que yo conozco perfectamente bien, o estaba corriendo mi hijo y me dice, ¿no me has visto? Y yo, pues no te he visto, o sea, por la parte izquierda, yo qué sé. O sea, yo me fijo mucho en la escena, pero no individualizo muchas veces en cada una de las personas que está allí. Hombre, cuando es evidente un toro suelto que va muy despacito y le coge a alguien que está citándole durante varios segundos, sí, la cosa está muy clara. Pero lo que es en el fragor de la propia carrera, no tengo ninguna dificultad para encontrar esos detalles, y lo que es más difícil luego es el tratar de describirlos, bueno, con una cierta lógica para que la gente entienda lo que ha pasado y por qué ha pasado, ¿no? Y luego, claro, está siempre también con el problema de que el encierro, al final, tú ves en las imágenes una acogida y no sabes el resultado. Entonces tienes que estar esperando a que compañeros que están en la calle o desplazados con la Cruz Roja o en el hospital te den un parte concreto, pero muchas veces digo, mira, este lo ha cogido, estoy casi seguro que en el antebrazo derecho, y luego efectivamente tiene una acogida en el antebrazo derecho. O sea, yo veo bastante más de lo que muchas veces ve la gente que ve una globalidad. Yo veo detalles, es curioso, pero eso no me cuesta ningún problema. Además es muy natural porque lo está diciendo y normalmente casi siempre que yo recuerde ha adivinado o ha percibido esos puntazos, como dice, esos roces. Sí. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. Bueno, primero voy a leer a Iba Reyes, que dice: ha habido muchos cambios desde que empezó a retransmitirlos. Entre otras cosas que han cambiado es la incorporación de la mujer participando en los encierros. Y Jesús Corpa dice: este año retransmiten los del año pasado. Saludos. Pues mira, empiezo por la segunda, porque es que es una cosa de ayer mismo, no de anteayer exactamente. El Ayuntamiento de Pamplona me llamó, hoy es jueves, ¿no? Pues me llamó el martes para ver si se podía hacer, dado que no hay fiestas, dado que no hay encierro y que por lo tanto no hay retransmisión en directo, la posibilidad de que Televisión Española y yo personalmente pues hiciéramos alguna especie de recordatorio de lo que son los Sanfermines, de lo que son los encierros entre los días 7 y 14 de julio. Entonces me propuso el propio ayuntamiento, ¿por qué no haces una selección de los que tú consideres por cualquier causa 8 encierros destacables y los emitís, encierros que ya han pasado, pueden ser del año 1997, el 2004, que yo considero que pueden ser destacables, emitirlos y hacer una presentación en la que yo justifique el por qué los he elegido. O sea, un mini espacio, que serían 5 o 6 minutos. Y eso está en el aire, o sea que incluso es posible que este año terminemos haciendo eso, no lo sé. Sería precioso. Eso pudiera ser, claro, evidentemente no es directo, no está sucediendo, es algo que ya sabemos los resultados que tuvo el encierro aquel en concreto, pero que bueno, tiene la ventaja de que tú recuerdas desde el punto de vista televisivo lo que pasó en esas 8 carreras. O sea que es posible que terminemos haciendo algo de eso este año, porque claro, no hay evidentemente el despliegue técnico ni por el forro que hacemos cualquier año, que cualquier año aquí hay 70 personas trabajando. O sea, es que es mucha gente la que está en Pamplona trabajando para poder emitir los encierros a esa hora
que es tan poco televisiva, porque las 8 de la mañana pues es una hora, la verdad que muy mala. O sea, si fueran las 10 de la noche, pues no sé, tendríamos 20 millones de personas viéndolo, si se mantuviera la proporción, cosa que no sucede, porque también es cierto, yo siempre lo digo, y hay que ser humilde, y esas cosas son ciertas. Tenemos muchísima audiencia a esas horas, pero entre otras cosas porque la elección que tiene el espectador a esas horas es muy pequeña. Es decir, la mayoría de las cadenas están dando unos dibujos animados, otras están repitiendo informativos antiguos del día anterior, otro un curso de inglés. No, entonces, claro, al final, cualquier persona, lógicamente, se siente más atraída por el encierro. Entonces tenemos una enorme audiencia, pero precisamente porque no tanto que sea mérito, algo de mérito tendremos, pero no tanto mérito nuestro, sino un demérito de la competencia. Y sin ninguna duda, a las 10 de la noche eso no sucedería. Tendremos unos potentes programas en todas las emisoras, entonces seguro que no pasaba lo que pasa a las 8 de la mañana. Pero sí que es verdad que esa audiencia la tenemos, que ese despliegue técnico lo tenemos. Es muy complicado. Este año, por ejemplo, me refiero a este año, el 19, es San Fermín del 2019, tuvimos una novedad nueva. Yo tuve que ir a Madrid durante el mes de mayo varios días para grabar unas cosas en realidad aumentada, en 3D, no os lo puedo explicar, pero luego yo aparecía con Elena en un campo rodeados de toros y ni tal que le dio, ni había toros ni nada. Está grabado en un estudio de Madrid con un croma de color verde, las paredes, el suelo, el techo, y sobre el que se montaban luego unas imágenes generadas por ordenador. Bueno, como digo yo, a mi edad haciendo teatro. O sea, al final tenía que hacer una explicación concreta de cada uno de los días de lo que es la plaza de toros, los toros en el campo, las técnicas de correr en distintos puntos del recorrido, etcétera. Y lo más curioso era que, claro, tú lo estás haciendo absolutamente a ciegas. Eso me explicaron. Dicen, no, es que ahora todas las películas se hacen así. O sea, entonces los protagonistas no tienen un fondo de una selva tropical. La selva tropical se recrea luego. Entonces yo tenía que andar. Mira, tú entras por aquí, entras con el pie izquierdo, das 3 pasos, giras a la derecha, te viene la cámara, entras mirándole a la cámara, te giras hacia el otro lado, das 2 pasos a tu derecha y te plantas no sé qué, porque claro, todo el suelo lleno de marquitas para que tú sepas dónde te tienes que colocar, porque luego van unas imágenes montadas encima. No, bueno, este año fue una experiencia novedosa el hecho de hacer estos mini espacios que hicimos Elena y yo, y ya te digo que se hicieron un mes y medio más o menos antes de los Sanfermines. Y este año fue una novedad técnica que aportamos, ¿no? El describir determinadas cosas relacionadas con el encierro, pero de forma muy visual, porque al principio cuando me dijeron, no, tú te vienes a Madrid, hacemos esto, y más o menos casi me convencieron, pero yo me pensaba que iba a ser más casi como el hombre del tiempo, ¿no? O sea, salgo allí, aquí tengo una pantalla y yo señalo, en vez de señalar las borrascas o los frentes nubosos, bueno, pues señalo los toros, los corderos, pero no, era meterte dentro de esa historia que evidentemente no hay nada. Estás allí en el absoluto vacío con el croma de color verde. La verdad que fue una experiencia muy muy curiosa. Por supuesto, vestidos de blanco, de San Fermín, que no te puedes imaginar el cante que dábamos por allí, por Prado del Rey, desde maquillaje hasta el estudio donde íbamos, vestidos de San Fermín, y todos mirándonos, estos de dónde han salido. O sea que, y allí estábamos porque íbamos a grabar aquello. Sí, me lo pasé muy bien, fue una experiencia nueva y me lo pasé muy bien, sí. Y quedó muy bien también en el programa porque nos dio visiones de las calles, de la zona, de la plaza que no conocíamos. Y lo del programa de este año sería muy bonito, sobre todo con esto del homenaje a los sanitarios, porque siempre se ha hablado en su programa de esa sanidad, de esa gente, protección civil, la DIA, todo el mundo que está ahí pendiente. Sería un bonito homenaje, ya que no va a haber toros, recordar corredores que ya no están, recordar momentos como esas montañas que se formaban a la entrada de la Plaza de Toros. Yo creo que quedaría muy bonito porque, lo vuelvo a decir, tiene una capacidad de empatizar, de hacernos sentar, de vivir, como está diciendo, cada situación, que nos traería recuerdos muy bonitos. Yo creo que no debería dejarlo porque, como dice Eva Reyes, todo sea bienvenido con tal de que aparezca el mundo del toro en televisión. Ya pues que sería una bonita forma de recordarlo, muy fácil de hacer, porque eso a mí no me cuesta nada. Hago la selección, vamos, ya la tengo en la cabeza, que 8 encierros metería, me tendría que vestir, claro, me vestiré de blanco y grabo una presentación de cada uno de ellos. O sea, en una mañana lo tengo hecho. Eso es muy fácil y es 0 de presupuesto. Otra cuestión es saber cómo eso se ajustara a la parrilla de nuestra programación. ¿Qué programas en verano
vienen de la madrugada hasta las 8 de la mañana, ¿qué empieza a las 8 de la mañana? ¿Cómo podríamos meter esto? Ahora están en Madrid hablando de ello. O sea, si me dicen que sí, pues lo haré y tendremos esta posibilidad. Lo que pasa es que yo estoy seguro que si al final se dice que sí, de alguna manera, no con las promociones habituales de Televisión Española, pero de alguna manera sí se anunciará los días anteriores, ¿no? Bueno, pues van a ver ustedes una especie de encierro que no es encierro, pero lo más destacado de los últimos años, en fin. O sea, que la gente se va a enterar de que eso existe, ¿eh? Eso estoy seguro que si lo vamos a emitir, lo anunciarán, sí. Javier, ¿dónde nos podemos dirigir para empezar a mandar correos, email o lo que haga falta para que lo pongan, para que lo hagan? Porque empezamos... No, sinceramente, yo soy de los que no puede faltar San Fermín, lo mismo que cuando no estuvo, se le echa de menos. Yo creo que este año, más que nunca, creo que ese homenaje por la gente, como digo, por la gente que hemos estado trabajando cara al público, por la gente que falta, creo que más que nunca ese momento de San Fermín, para que no se pierda, creo que debería existir ese espacio. Sí, pues la verdad es que sí. O sea, yo os animo, si a los aficionados les parece que es una buena idea, que a mí me dejó sorprendido, ¿eh? A mí no se me había ocurrido y fue el propio Ayuntamiento de Pamplona el que me llamó, que por cierto no sé por qué me llamó a mí, tenían que haber llamado al director del centro de Navarra o directamente a Madrid, a programas, pero bueno, me llaman a mí pues porque yo soy al que conocen, ¿no? Es una cosa que se puede hacer y que nos puede hacer un poco recordar y casi obligarnos un poquito a madrugar como si hubiera un encierro real, ¿no? Como si hubiera un encierro del que no sabes el resultado. En este caso sí lo sabes, porque son encierros que históricamente han sido realmente importantes por distintas circunstancias, ¿eh? Han sido realmente importantes, pero que podría ser una idea bonita. Bueno, pues ahí tenéis, si queréis, el defensor del espectador de TV, cuyo correo no lo sé, pero bueno, el correo electrónico se podría encontrar en la web de Televisión Española, y bueno, si sugerir, yo estoy seguro que si hay presión, pues probablemente, porque es que no tiene ningún problema, es decir, que me digan que hay a las 8 de la mañana un informativo, bueno, pues que empieza a las 8:05, no pasa nada. Ahora el informativo, de hecho, de Javier Fortes, durante todos estos años, en los desayunos de Televisión Española, entraban a las 8:30, porque estábamos nosotros por delante, y no pasaba nada. Es más, ellos encantados porque nosotros arrastrábamos muchísima más audiencia a su informativo de la que tendrían si no hubiera un encierro por delante. O sea que ellos en realidad encantados. No, desde el punto de vista de emisiones tampoco tendría que ser ningún problema, pero bueno, esto ya son cosas que a mí se me escapan, es cuestión de los directivos, y yo, pues si me dicen que lo haga, pues lo haré, y no tengo ningún problema. No sería directo, esto sería preparado y grabado. Pues yo acabo de poner ya directamente en el chat y lo pondré también en los grupos de taurinos para que la gente sepa que ese correo existe, esa página existe, así que vamos a volcarnos para conseguir que Javier Solano y San Fermín estén ahí en televisión este 7, que no falte ya que tantas cosas nos han quitado. Pues bueno, pues nada, a ver qué pasa, a ver si de alguna manera, aunque sea, ya te digo, no directo, porque evidentemente no va a venir el despliegue técnico que viene todos los años, y entonces no se puede hacer una emisión en directo, pero dejar preparados unos vídeos de presentación con los encierros, pues que de alguna forma nos hagan revivir un poquito lo que no ha sido, mejor dicho, el San Fermín 2020, que no hay San Fermín 2020, y ya esperamos ya hasta el 21, ¿no? Esperemos que estas cosas no se prolonguen, ¿no? Me refiero la excepcionalidad del coronavirus. No, que ya sería demasiado. Me dice por aquí Remedios, por ejemplo, tiene un montón de preguntas. Digo, es que es mi ídolo. Yo le admiro desde crío, como digo, pero hoy estoy disfrutando como un nene chico. Pero tengo que seguir con el chat y me dice Remedios, me dice, señor, dice, hay varias fechas con historias de los montones de la entrada a la plaza con graves consecuencias. ¿Puede explicar un poco eso? Y sobre todo, ¿en qué momento se empezó a hacer, porque no recuerdo, esas obras en los laterales para que no pasara eso? ¿Y de quién fue la idea? Porque sé que lo ha comentado en su programa. Sí. Mira, una de las situaciones más angustiosas que puede haber en el encierro de Pamplona, precisamente porque tú pierdes el control absoluto de lo que sucede, es que te pille un montón. Nosotros llamamos aquí montón, en otros sitios llaman montonera. Bueno, ya sabéis, me estoy refiriendo a la entrada del ruedo, el callejón. El callejón es un túnel que pasa por debajo de los tendidos y da acceso al ruedo. Ese túnel tiene solo 3,5 metros de anchura, es que es poquísimo, 3,5 metros, y más o menos unos 20 o 25 de longitud hasta que ya pisas la arena.
¿Qué pasa? Que es la parte final del encierro donde hay muchísima más gente corriendo, se corre mucho más en la parte final que en la parte inicial del encierro, y entonces los nervios, que si llega la manada, que si hay mucha gente, porque los montones se suelen formar lejos de la manada de los toros, o sea, cuando todavía los toros están igual a 600 metros de esas personas que entran, los nervios por entrar al ruedo, esas personas lógicamente entran al ruedo, no van a correr, su intención no es correr el encierro, es ver el encierro, entonces se ponen muy por delante de los toros, a minuto y medio de distancia, de diferencia de tiempo y a mucha distancia en metros, y entonces esos nervios hacen que uno se cae, otro tropieza sobre él, son 2, son 4, son 8, y en 25 segundos tienes ahí 300 personas que han taponado por completo esa entrada. Claro, esa es una de las situaciones, como digo, más dramáticas que te puede pasar en el encierro. Yo en mi época de corredor me pillaron 2 encierros, 2 montones en esta situación, y claro, ahí es que no puedes hacer nada porque está todo el mundo absolutamente apiñado, y bueno, pues los creyentes empezarán a rezar y nada más, o sea, no puedes hacer materialmente nada hasta que eso se deshaga. Entonces esa es una de las cosas que se producía con cierta asiduidad en Pamplona. De hecho, a lo largo de toda la historia, es curioso que el primer montón, fíjate, el primer montón que se recuerda, del que hay constancia documental, que igual hubo alguno antes, pero que no está documentado, pero constancia documental, el primero es de 1878. O sea, que entonces corrían cuatro personas y ya hubo un montón en aquel momento. El segundo de importancia fue el 7 de julio del año 22, el día, curiosamente, que se inauguraba la actual Plaza de Toros. Bueno, pues inauguran la Plaza de Toros, primer encierro, 7 de julio, y hay un montón. Y a lo largo del siglo XX se ha ido incrementando el número de situaciones que suceden con este nombre de montón, de tal modo que en los años 70 hubo 10 montones. Esos son muchos montones. Y hasta llegó al punto de que dicen, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Y había, bueno, ideas de lo más rocambolescas sobre la posibilidad de avisar a los corredores que vienen corriendo de que por delante, que claro, tú como corredor no lo ves. Tú no lo ves hasta que estás encima, ¿eh? O sea, cuando llegas a 1,5 metros te das cuenta que hay un muro humano que te tapa, pero tú no lo puedes ver. Algunos sugerían poner un semáforo rojo y verde ahí en la entrada del callejón para que se vea la distancia. Bueno, y al final lo que se hizo fue construir lo que aquí llamamos popularmente gateras, que son unos huequecitos muy bajitos, de nada, 35, 40 centímetros y bastante largos en ambos lados del callejón, con el fin sobre todo de que no llegara a montarse el montón, no llegara a formarse. Es decir, los primeros que caigan puedan rodar y salir lateralmente, porque claro, son 2 paredes de hormigón, ambos lados, salir lateralmente para evitar que otros lleguen detrás y se caigan. Entonces, esto fue la gran solución, porque prácticamente eliminó los montones y en los siguientes 25 años prácticamente no ha habido ninguno hasta el año 2000, 10, 11, 12, hasta el año 2013, en el que un encierro que era sábado, no recuerdo el día, creo que era el día 12, que era sábado y era con toros de Fuente Imbro, sí se formó un gigantesco montón, que se lo recuerda mucho la gente, porque es que lo retransmitimos en directo, es que se fue en directo en televisión, lo pudimos ver, ¿no?, lo que había sucedido. Pero la verdad es que aquel invento de las gateras sí que ha servido para evitar muchos montones que de otra manera hubieran ocurrido en este punto tan especial del encierro, porque ya te digo, es que es muy estrecho, es mucho más estrecho de lo que puede parecer, y claro, entre la gente, a velocidad de sprint, muchos nervios, y claro, al final unos caen sobre otros y enseguida con mucha facilidad se puede taponar por completo la entrada al callejón. Yo he visto encierros en los que los toros han dado la vuelta. O sea, los toros y los mansos si pueden, intentan escalar por encima del montón, claro, eso significa pisotones a toda la gente que está debajo. Pero si no pueden, se dan la vuelta y se van hacia atrás. Y yo he visto encierros en los que los toros han ido hasta la calle Estafeta. O sea, porque como no podían pasar, había tal muralla, pues se dieron la vuelta hasta la calle Estafeta. O sea, que es que hemos tenido de todo. Y de hecho, en esos montones sí que ha habido 2 muertos a lo largo de la historia, en los años 75 y 77. Uno de ellos murió por una cornada cuando el montón ya se estaba deshaciendo, un toro le cogió contra la pared izquierda, y otro, curiosamente, murió aplastado. No intervinieron los toros, o sea, murió del peso de gente que tenía encima. Que es una situación que te puede suceder. Claro, si tú estás en la parte baja del montón, es que tienes 1 tonelada de gente encima. Eso me acuerdo, yo era muy crío, tenía entonces 9 añitos. Esa situación, 9 y 11 años, estaba lloviendo y se ponen la piel como escarpias recordando esos momentos. Por eso digo, qué bonitas han sido las gateras que han ayudado a tanta gente. Sí. Me dicen por aquí, me dice Remedios,
Emoción, peligro, bravura, velocidad. ¿Cuál o cuáles han sido las ganaderías con más importancia y más peligrosas en los Sanfermines? Pues mira, la ganadería, la más veterana, la que más veces ha venido a Pamplona, es Miura. Además, con gran diferencia con respecto a la siguiente. Miura tiene el récord de que ha estado en Pamplona en 3 siglos, en el XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Esto no es fácil conseguirlo, claro. Bueno, Miura es que es de mediados del siglo XIX, por lo tanto, tiene una trayectoria histórica gigantesca. Entonces, Miura, sin ninguna duda, es la más veterana y la que se convierte casi en un emblema del encierro. Parece que sería impensable hacer unas fiestas de San Fermín y unos encierros sin que hubiera toros de Miura, y de hecho pues los Miura son consustanciales con las fiestas. Entonces, la más veterana es esta ganadera, es la que más veces ha estado, pero no es ni por asomo la más complicada de correr, la más peligrosa. La más peligrosa, con gran diferencia, es Cebada Gago. Cebada Gago lleva, te digo un poco de memoria, me parece que son 30 años viniendo a Pamplona, pero claro, es la ganadería que ha proporcionado muchas más cornadas y muchos más peligros que ninguna otra, con gran diferencia. Y yo tengo la suerte de conocer a los ganaderos de ambas, bueno, y de muchas otras, pero tanto Toto Miura, que es que voy todos los años a su finca y estoy con él, con su mujer, comiendo, viendo los toros de Pamplona y todos los demás, y también Cebada Gago, con Salvi Cebada y con su mujer, Alicia. La verdad es que tengo la posibilidad de estar con ellos y veo los toros de Pamplona pues 4 meses antes de San Fermín, más o menos en el mes de febrero, solemos hacer un viaje que es de un grupo de amigos, de aquí todos muy aficionados al encierro, y solemos hacer un viaje a Andalucía y a Extremadura para ver los toros de San Fermín. Claro, ves los de San Fermín y ves los de Valencia y los de Madrid y los de Sevilla y los de Bilbao. Claro, durante esa semana ves cientos de toros, ¿no? Pero tengo la ventaja de poder tener una relación muy fluida con la mayoría de los ganaderos que vienen a nuestra ciudad. Y yo, si tengo que destacar, sin ninguna duda, destaco a esas dos. Miura, por la veteranía que tiene, lo que significa como símbolo en nuestra ciudad, y Cebada Gago, por la peligrosidad intrínseca de estos toros. Yo recuerdo hace 3 años, fue en el 2017, hace 3 años, en el viaje habitual a ver los toros a las ganaderías allí andaluzas, en Cebada Gago, tenían uno que venía a Pamplona, separado de los demás, y nos dijeron, es que lo tenemos separados por la mala leche que tiene este toro. Dice, y yo pensaba, digo, Dios mío, y este toro va a correr por las calles de Pamplona. O sea, me daba un miedo solo verlo allí, separado, que te miraba fijamente. Y claro, te dice el ganadero eso, es que este toro se pega todos los días con todos, ¿no? Y entonces tenía un peligro intrínseco enorme. Pues ese toro fue a Pamplona y afortunadamente no pasó nada, pero claro, ya la prevención que tenía frente a esa situación, decía, Dios mío, con lo que son los Cebada Gago, que embisten, vamos, una mosca que vean volar. Entonces, encima, dentro de ellos, que haya uno tan especial, que lo tengan separado, pues daba realmente miedo, sí. Y encima, con la fama que tenían ya de por sí los Cebada de siempre, que sí, siempre han sido muy rápidos, muy buscando, pegando cabezazos a los lados. Era siempre una ganadería que siempre, cuando la comentaba, nos dejaba a todos pendientes a ver qué pasaba. Sí. Y además, fíjate, es curioso porque durante, vamos a ver, si no recuerdo mal, porque ya me empieza a fallar la cabeza. A mí muchas veces me dicen, ¿qué memoria tienes? Digo, bueno, cada vez menos, la verdad. Pero yo creo que fue el año del 2013 al 2015, no vinieron a Pamplona los toros de Cebada. No. Bueno, pues cuando volvieron el 16, fueron los Cebada de siempre, un encierro de 9 minutos, 3 toros atrás, uno se volvió, o sea, un espectáculo en la calle increíble. Es que esa ganadería tiene un picante especial y en Pamplona se la considera muy bien, se la considera muy bien porque son capaces de proporcionar una vistosidad y una peligrosidad al encierro evidente, palmaria. Eso no nadie lo duda. Salvo un encierro de Cebada, es un encierro muchísimo más peligroso que el de otras ganaderías, aunque hay otras ganaderías que, ojo, que últimamente llevamos 5 años con los toros de José Escolar, que están dando muchos problemas. Lo que pasa es que llevan solo 5 años, entonces a la hora de hacer predicciones estadísticas todavía es corta su presencia en nuestra ciudad, pero son unos toros muy complicados. O sea que, y yo recuerdo encierros con, pues un encierro en 2007, este sí que me acuerdo la fecha, con toros del Marqués de Domecq, un toro en concreto se llamaba Toro Universal, aquel él solito cogió a 7 personas. Ahora, que es que ha habido ganaderías y ha habido días muy complicados en Pamplona. Ahora, el cupo global, desde luego el de Cebada Gago, ese de momento nadie ha conseguido destronarla.
Pues que no lo destronen, que siga la cosa así de bonita y sobre todo me viene a la cabeza esos toros que se dieron 2 años consecutivos la vuelta en el paso de cebra. Sí, sí, Que además efectivamente. lo estaba comentando al inicio diciendo no pasará, no pasará y pasó. Sí, eso es, eso es. Yo me había jugado ya una cena con Elena. Digo, hombre, este año no va a volver a pasar. Y pasó. O sea, es que al final parece mentira que estas cosas se repitan. Es curiosísimo, ¿no? Pero mira, si finalmente hacemos esto de los 8 encierros destacables de la historia del encierro y tal, uno de ellos que voy a meter es este. La primera vez que llegó un toro de escolar a Pamplona, cómo se volvió, cómo lo metieron otra vez en el Corral del Gas, porque no se atrevían a que subiera en esas condiciones, y cómo tuvieron que inventar una especie de encierrillo que aquel día me quedó bordado, porque me dice Elena, ¿y ahora qué hacer? ¿Qué se va a hacer? Y digo, por dos posibilidades. Una, hacer un encierro dentro de una hora con este toro solo y los cabestos de escoba que todavía están aquí, cosa que dudo, porque era un sábado, la ciudad llenísima. O sea, ¿cómo vas a hacer un encierro a las 9 o a las 10 de la mañana? O sea, hubiera sido como impensable. Y otra es colocar el vallado y hacer un encierrillo al revés, bajarlo a los corrales del Gas, que es donde los toros están durante una semana en Pamplona, no, porque no están donde los vemos. O sea, lo que se ve por las mañanas es solamente el corral donde pasan la noche, porque en la víspera son conducidos en una carrera que se llama encierrillo desde los corrales del Gas, que eso sí, son unos corrales con todas las condiciones técnicas, hasta el corral de Santo Domingo, desde el que salen al día siguiente. Entonces, pero ahí no se puede embarcar. En el corral de Santo Domingo no podrías meterlo en un camión, sería imposible. Entonces tuvieron que bajarlo al corral del Gas, como te digo, y allí embarcarlo y subirlo a la Plaza Toros. Y me quedó perfecta la predicción, porque efectivamente 5 minutos después fue lo que hicieron. O sea que ese encierro es uno de los que iría en mi selección de los 8 más importantes y también iría uno de Cebadagago, por cierto, el del 12 de julio del 88, el encierro aquel de Cebadagago. Si al final se emite esto, también entrará sin ninguna duda en esa selección que pienso hacer de los 8 encierros más curiosos o destacables por cualquier circunstancia de la historia. Quedaría muy bonito un reportaje así, porque todos estamos deseando, como decimos siempre, tener esos recuerdos y que nos lo cuente la voz que desde Kirio llevo siguiendo, pues más feliz me haría, y sobre todo a mucha gente, como ha dicho Eva Reyes. Y me dice Remedios, el encierro está hecho de miedo, como ha dicho usted. ¿Cómo se consigue vencer ese miedo y qué es lo primero que hay que saber para correr los encierros? Y otra pregunta, ¿quién le pasó como corredor la alternativa a usted? Pues mira, también empiezo por la última parte de la pregunta, porque es muy curioso, y yo esto cuando lo cuento por ahí en entrevistas y tal, pues la gente se sorprende mucho. Como te digo, yo empecé a correr con 15 años y empecé a correr. Era un encierro de Miura, todavía me acuerdo, y era un encierro que se corría a las 7 de la mañana, porque era antes del cambio de hora legal invierno-verano, al que estamos ahora acostumbrados después de la guerra, me parece que fue la guerra del Yom Kippur árabe-israelí, que el petróleo, los árabes subieron mucho el precio del petróleo y entonces en Europa se decidió hacer un cambio horario para ahorrar energía. Esto fue el 73. Entonces, en el 73 todavía el encierro se corría a las 7 de la mañana. Pues fíjate, a las 7 de la mañana, con esa edad, yo corrí mi primer encierro, pásmate, porque a veces lo cuento y la gente no se lo cree, con mi hermano, que tenía 14, y con mi padre. Para mi padre fue su último encierro, y para sus 2 hijos, que aquel día le acompañábamos, fue nuestro primer encierro. O sea que fue un cambio, nos dio la alternativa, un cambio generacional exactamente aquel día, con 2 hijos de 15 y 14 años, y mi padre fue su último encierro y el nuestro fue el primero. O sea que es una forma de entrar curiosa, ¿no?, con respecto a la última parte de la pregunta. Pero es que no me acuerdo cuál era la primera parte, que la verdad es que ya se me ha ido el santo al cielo, de qué me decía al principio. Lo primero, bueno, lo último era eso de la alternativa que se la dio. Después decía cómo vencer ese miedo y sobre todo qué hay que saber para correr esos encierros. Sí, mira, vencer el miedo no se vence. Yo siempre digo que de vez en cuando te encuentras a gente que, en fin, que dice, no, si es que yo no tengo miedo. No, pues ese o miente o es un inconsciente. Y no sé qué es peor. Porque claro que se tiene miedo, sobre todo si eres consciente de a lo que te vas a enfrentar. Y si tu intención es ir por ahí de la manita de la novia, entrar a medio kilómetro de los toros, pues claro que no tienes miedo. Bueno, estás de empalmada toda la noche de juerga, terminas viendo el encierro, es una forma de acabar la noche. Pero yo no me refiero a esa gente, yo me refiero a la gente que va a jugársela, a ponerse delante del toro. A veces le sale y a veces no le sale, pero la intención es esa. Entonces, todos esos sienten miedo, pero mucho miedo. O sea, no te puedes imaginar las palideces que hay en las caras de la gente a las 8 menos 5 de la mañana. O sea, eso es terrible. Yo a veces cuento la anécdota de que cuando yo era corredor,
y estaba en mi casa, recién levantado, vistiéndome para irme al recorrido del encierro, me temblaban tanto las manos a las 7 de la mañana que no podía atarme los botones en los ojales de la camisa blanca. Y entonces, claro, en ese momento dices, pero bueno, pero yo soy gilipollas, pero ¿por qué lo voy a pasar tan mal? Lo que tendré que hacer es volverme a la cama e irme a dormir. Bueno, pues oye, nunca cedí a la tentación de volverme a la cama, a pesar de los temblores que tenía y faltaba una hora para el encierro. Es decir, que miedo se siente y no hay forma de controlarlo, o sea, eso es normal. Ahora, también es cierto que sucede una situación. Los últimos 20 minutos son terribles, ¿eh? O sea, eso todo el mundo está pensando, dándole vueltas, cómo va a ser, vendrán por la izquierda, por la derecha, por delante, detrás. O sea, ¿sabes? Eres consciente de lo que te estás jugando, ¿no? Y de la imprevisibilidad de ese encierro. Pero también es cierto que en el momento de las 8 de la mañana, cuando tú oyes ¡pum!, el ruido del chupinazo, casi como que se te va el miedo. No se te va del todo, pero tú ya, toda tu atención, tu vista, los músculos preparados y todos tus sentidos están solo en buscar por dónde vienen los toros y qué tengo que hacer. Casi se te olvida el miedo, ya que se convierte casi en algo mecánico. Aplicar una técnica concreta, que me puede salir bien o me puede salir mal, pero curiosamente es mucho peor a las 8 menos cuarto que a las 8 y 1 minuto. Eso te lo dirán además casi todos los corredores, ¿eh? Parece que de una forma milagrosa se disipa de repente ese miedo que has tenido durante todos los minutos anteriores. Pero el miedo se tiene, claro que se tiene, y además es que yo creo que se debe tener. Yo, fíjate, una sola vez en mi vida, lo recuerdo muy bien, en mi época de corredor, en esos 15 años que te digo que he corrido, que estaba esperando a que sonara el chupinazo, subido sobre la acera izquierda de la calle Estafeta, más o menos hacia la mitad. Entonces había aceras, ahora ya eso han desaparecido, hace 20 años que ya en una modificación urbanística no hay aceras, pero entonces había aceras, estaba allí y de repente te das cuenta que dices, ¿pero qué me pasa? Si no tengo miedo. Oye, pero si estoy aquí como esperando el autobús. Oye, pues ya no te gusta esa situación. Como esto se repita, lo voy a dejar, porque precisamente lo que tiene de atractivo es sentir ese miedo. Y aquel día fue el único día en que yo estaba allí como si hubiera quedado para tomar café con los amigos. Y no había quedado a tomar café, había quedado para estar delante de unos toros. Y ese fue el único día que no sentí miedo. Menos mal que solo fue nada, un caso nada más y no se volvió a repetir, pero si no, te aseguro que es que pierde el atractivo. También me gustaría saber, antes de que terminemos, el inicio como presentador, ¿tuvo que ver algo el que fuese corredor o sí, era por la experiencia que tenía del trayecto de la gente? ¿Cómo fue ese inicio y el elegirlo? Sí, pues estas cosas son muy propias de nuestro mundo, del mundo del periodismo y del mundo televisivo en concreto. Pues pero yo había entrado justamente entonces en Televisión Española como periodista. Y cuando se acercaban los Sanfermines, pero tú eres corredor. Bueno, pues entonces haces tú el encierro. Es decir, si yo hubiera sabido bucear, me hubieran dado un programa de submarinismo. Pero bueno, como lo que sabía era del encierro, pues lo haces tú. Y entonces me cayó del cielo realmente el encargarme de ser el responsable de los comentarios de la retransmisión, que entonces no era como es ahora es hora y cuarto, entonces era solamente desde las 8 menos 10, creo, hasta las 8 y 10, era mucho más cortito, pero bueno, en cualquier caso, tener la responsabilidad de estar de comentarista en directo, y me cayó por eso, porque precisamente, pues tú como que eres el corredor, pues estupendo. Y entonces, claro, mi mujer encantada, porque yo cambié eso, el periódico enrollado por el micrófono, y entonces tuve que dedicarme durante esos días de San Fermín a esa labor profesional de describir lo que estaba sucediendo en la calle. Pero las cosas, ya te digo, son así, es curioso en esta profesión, y pues lo cual viene muy bien, porque sí que es cierto que yo había sido cocinero antes que fraile. Entonces, al final, conoces muy bien lo que está pasando en la calle y eso lo plasmas de alguna manera, con más o menos éxito, pero lo intentas plasmar en la narración del encierro. Y de hecho, yo fui el primer... Yo antes de trabajar en Televisión Española, trabajaba en periódicos. Y yo fui curiosamente, el primer periodista en Navarra del año 1982 que escribía crónicas entonces en periódico. Crónicas del encierro siendo corredor. O sea, hasta entonces todos los que escribían el encierro lo decían de una manera, pues más o menos mecánica, en el que venía una lista de heridos, una descripción muy somera de lo que había sucedido en la calle, pero la primera vez que un periodista en ejercicio escribía sobre el encierro y había estado en la calle, era yo. Entonces, la verdad es que
cambié por completo la narración que hasta entonces se hacía del encierro, que era una cosa más anodina, como te digo, y más mecánica. Y entonces le pones la pasión de quien lo ha vivido. Y la misma historia me sucedió en la televisión. Yo era corredor justamente hasta el 14 de julio del 87, que fue mi último encierro, y el 7 de julio del 88 ya estaba sentado haciendo la retransmisión. Entonces tenía una visión completamente distinta de lo que cualquier otro periodista hubiera hecho, una narración completamente diferente. Y yo creo que en ese sentido, eso es de las pocas cosas que yo, que estoy ya para jubilarme, ya soy mayorcito, me puedo encontrar satisfecho, es decir, de haber creado un lenguaje de narración de encierros que luego ha sido copiado por todo el mundo. La verdad es que hoy en día las radios, las televisiones, los periódicos, a mí me hace mucha gracia cuando lo leo, cuando lo oigo, o sea, que están utilizando terminología que utilizo yo y un sistema narrativo como el mío. O sea, he creado una escuela, curiosamente, de algo tan concreto y tan especializado como es el encierro. No solo cómo es el encierro, sino cómo lo transmite, cómo lo ha hecho esas particiones de programa, el presentar los corredores. Vuelvo a decir, es que ha hecho no solamente un programa único, sino ha hecho como se suele decir, una tesis, un doctorado en el cual todos nos sentimos casi para ver si aprobamos. Habla de una cosa y nosotros estamos pensando, a ver si es verdad que lo recordamos. Porque muchas veces ha hecho preguntas y todos, o por lo menos yo me he juntado con gente, y a todos se nos escapa ese de, a ver si, aunque lo digamos en la televisión, pero entre los amigos, a ver quién dice la respuesta. Y eso hace que le sigamos de tal manera, como digo, que es admirable. Sí, a mí la verdad es que me cuesta muy poco, te lo digo aquí con la boca pequeña y ahora que no nos oye nadie, a mí me cuesta muy poco hacer esto. Lo que pasa es que, lógicamente, para cuando tienes la experiencia adquirida como la que yo tengo, pues pasan muchos años, ¿no? Pero para mí es facilísimo, o sea, no tengo ningún problema en hacerlo. Algún día, mira, y también te voy a confesar ya una cosa, solamente un día en toda mi vida de retransmisiones del encierro, un día me perdí. Y fue el 7 de julio del 2007. Estaba absolutamente perdido. La realización fue bastante caótica, la manada se partió, de repente con la cámara 13 estaba viendo el comienzo de la manada, pero entraba la cámara 14 y veía el tercer grupo, entonces ya no sabía si había dos toros delante y uno en medio, perdido del todo. Pero te aseguro que la gente no se dio cuenta, porque luego cuando llegó la repetición, pues ya con mucho oficio en este asunto, ya hice una larga cambiada, ya que estamos hablando de temas taurinos, una larga cambiada, y la cosa quedó muy, muy bien. Pero solamente un día me he perdido, el resto he controlado siempre esa situación, y eso te ayuda evidentemente a hacer una retransmisión, bueno, pues con una cierta coherencia. Y ya te digo, al final lo que sobre todo pretendes es que la gente, no la aficionada, a esa no le vas a enseñar nada porque ya se lo saben, sino la que no es aficionada aprenda algo y sienta un poquito de la pasión que tú estás sintiendo y que se está sintiendo en la calle. Eso siempre dicen los americanos, ¿no? Si el 15% de la gente que ve consigues el objetivo que tú te habías plasmado, ya te habías planteado, ya has conseguido un éxito. Pues yo, si el 15% de los que están viendo, que no son aficionados, sienten, se quedan ahí pegados viendo el televisor y las cosas que les cuentas, pues mil sobre hojuelas. Porque yo sí recuerdo, por ejemplo, que hace también bastantes años, un día viendo la tele, no tenía nada que ver ni con San Fermín ni nada, zapeando, vas de canal en canal y de repente había una retransmisión de una carrera de caballos en un hipódromo. Bueno, cosa más alejada de mí no habrá en el mundo. Oye, me quedé viendo aquella carrera por lo bien que lo comentaba la chica que estaba haciendo los comentarios. Es que te metías realmente en la carrera y estabas viviendo cómo el segundo caballo iba a pasar al primero, pero por detrás. O sea, lo contó tan requete bien que me quedé viendo una carrera de caballos que para mí no tiene ningún atractivo, ¿no? Bueno, pues si yo consigo un poquito eso en el mundo del encierro, para los neófitos, pues ya sería todo un exitazo, claro. Pues lo consigue. Y Miguel Ángel Castander, que está en el chat, estaba diciendo Santiago Domecq, año 2002. Y cuando ha comentado lo del miedo, Miguel Ángel Castander respondía también, tener miedo es necesario, hay que vencerlo y correr. Y dice, pero otra cosa es el pánico. Coinciden los dos en las mismas palabras. Sí, exactamente. Bueno, pues ya desde aquí un saludo a Miguel Ángel, al que conozco hace muchísimos años, un excelente corredor de San Sebastián de los Reyes, que no solamente es toda una figura en su localidad, en San Sebastián, sino en Pamplona, a la que viene desde hace muchísimos años Miguel Ángel. Y tiene razón, exactamente igual que lo que digo yo. Una cosa es tener miedo, que eso es controlable, eso es humano, pero mediante la voluntad lo puedes controlar. Eso nos pasa en cualquier actividad de la vida, conduciendo, de repente entras en una curva más deprisa y empieza
entra ese sudor frío que dices, Dios mío, ¿cómo he pasado por esta curva? O sea, claro que sentimos miedo muchas veces, pero lo que no puedes dejar es que ese miedo se convierta en pánico, des un volantazo y te salgas de la curva. Bueno, pues en el encierro lo mismo, hay que controlarlo para que no se convierta en pánico, porque eso sí que puede ser un gravísimo problema para ti y para todos los que están a tu alrededor, ¿no? Y entonces, sí me acuerdo también de aquel encierro de Santiago Domecq que él cita precisamente en Miguel Ángel Castander. Aquel encierro también fue un encierro muy, muy, muy complicado. Es que hemos tenido muchos encierros complicaditos aquí en Pamplona. Pero hablando de complicaciones, como dice Remedios, tiene gente que son fieles a los Sanfermines y todos le escuchamos en su programa que no se puede apoyar al toro, no se le puede dar con elementos, no se puede llevar cámaras pegadas a los toros o móviles, pero Sí. realmente ¿cuáles son las consecuencias? Porque parece como que no somos conscientes de lo que pasa y no sabemos las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ello? Pues las consecuencias es que pueden ser muy, pero que muy serias, ¿eh? La verdad es que en el encierro una imprudencia te puede llevar a ti y a todos los que están a tu alrededor a que haya una acogida, una herida muy grave o incluso una muerte, ¿eh? Eso es básico en el encierro, el tener muy, muy, muy claro que tus acciones van a tener una repercusión en las personas que están a tu alrededor. Y al revés. Es decir, un encierro, imaginémoslo desde el punto de vista teórico. Imagínate, la manada de toros entran a la calle Estafeta y lo que ven delante son 5 personas. Pues esas 5 personas muy probablemente sean cogidas. Es decir, el grupo, el anonimato que te da una masa homogénea más o menos delante de los toros es lo que te permite en Pamplona acercarte tanto. En Pamplona la gente corre unas distancias increíbles que no se corre en ningún sitio a esa distancia. Demasiado cerca, en mi opinión, muchas veces. Pero es precisamente por la protección que te da el grupo. Pero claro, el grupo significa también que si tú haces una imprudencia, el derrote de un toro igual a ti no te coge, pero te coge al de al lado. Es decir, hay que tener muy, muy claro que tú no estás corriendo solo, que no puedes hacer todo lo que quisieras hacer o lo que te gustaría hacer. Y también otra cosa que también me parece a mí pues muy importante aquí en Pamplona, es que como recibimos corredores de tantos sitios distintos, corredores muy buenos, gente muy, muy buena, con muchísima experiencia delante de la cara de los toros. Pero si tú estás corriendo en Pamplona, independientemente que seas por poner un ejemplo, no quiero citar, pero de Onda Castellón o de Valduxó en Castellón, son gente con una enorme experiencia en los toros, pero tienen otras técnicas distintas. Entonces, si tú estás en Pamplona, acomódate a las técnicas que se hacen en Pamplona, al tiempo y al ritmo que hay en Pamplona. Eso es básico, porque muchas veces vemos gente que viene y que quiere hacer aquí lo que hace en su pueblo. Y eso no es así. Si yo voy a su pueblo, haré lo que allí se haga. Y no pretenderé que tenga una carrera como la de Pamplona. Bueno, pues también al revés. Es decir, gente que viene con muchísima experiencia, que sabe mucho de toros, que es buenísimo recortando animales en parado, pues bueno, pues aquí es un encierro lineal, muy rápido, y que no tiene nada que ver con lo que sucede en otros pueblos. Por lo tanto, aquí las situaciones que tú puedas crear por una imprudencia, por desconocimiento o por una enorme confianza, porque tú eres muy bueno en otros ámbitos de juego con toros o con vacas o con novillos, pues aquí en Pamplona pueden tener unas consecuencias enormes, entre otras cosas porque hay mucha gente, es que hay muchísima gente, es que aquí un toro que se desvía medio metro ya ha alcanzado a alguien. Eso no sucede en otros lugares, entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y con respecto a tocar los toros, que venía en la pregunta precisamente, claro, evidentemente a los toros no se les debe tocar, pero yo soy el primero que toca toros, o sea que vamos a ser aquí también realmente sinceros. Muchas veces tú estás corriendo junto a un toro, te empuja alguien y tú instintivamente te apoyas en el lomo de un toro para no caerte. Eso es una cosa. Eso no tiene nada que ver con ir abrazado a un toro 60 metros, que es lo que mucha gente hace. Entonces no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, y esa situación sí que te pone en peligro a ti y evidentemente a todas las personas que están a tu alrededor, porque además luego en la práctica es curioso cómo muchas imprudencias se quedan impunes y quien la paga no es el que la ha hecho. Es injusto, pero es que es así, porque la gente está tan cerca que sucede muchas veces. O sea que hay que tener muchísimo cuidado en saber qué es lo que hay que hacer en el encierro y sobre todo qué es lo que no hay que hacer. No quiero despedirle sin leer el chat que dice Miguel Ángel Castander. Mis recuerdos a una gran compañera de Javier, Carmela Pérez Cledera. Y dice Miguel Ángel, el encierro es muy serio y se muere de verdad. El respeto es básico y lo más importante. Y sobre todo, entre corredores, veteranos y expertos, lo que estaba comentando.
que esos empujones, ese respeto, también eso que nos cuenta en el día a día de San Fermín, que hemos aprendido que es una lucha, aunque se lleve muy bien, pero al final es una lucha por estar ahí delante, pero es cómo se vive, porque usted lo ha vivido, Claro, esa claro, sí, lucha, sí, esos sí. empujones. Sí, sí, sí. Pues bueno, también le diré a Miguel Ángel y ahí de paso a todos vuestros oyentes que sí, efectivamente, fue compañera mía en las retransmisiones de los encierros en los años 90 y comienzos de este siglo XX, Carmela, que era Carmela Pérez Cledera, era mi compañera en la retransmisión, igual que ahora es Elena Sánchez. Y Miguel Ángel Castander, pues bueno, en aquellos años tenía mucha relación con nosotros y claro que la conoció muchísimo. Bueno, pues ahora está en Madrid trabajando en televisión española y alejada de lo que es el mundo taurino, pero aún así el año pasado, por ejemplo, vino a Pamplona, me llamó y dice, oye, ¿puedo ir al set? Digo, hombre, sí. Y estuvo allí viendo el encierro con nosotros en el set, con las cámaras, los focos, los micrófonos, todo el lío técnico que tenemos. Y me acuerdo que cuando ya acabó y tal, ya nos despedimos, bueno, hasta mañana y tal, me quito el micrófono, me voy donde estaba ella, digo, ¿qué? ¿No lo echas de menos? Y dice, pues la verdad es que no. O sea, curiosamente, estuvo muchos años aquí, desde dentro, en el jaleo del encierro, pero me decía, no, y ahora la labor periodística que hago no tiene nada que ver con estas cosas en directo. Porque yo le decía, oye, pues que si un día a Elena le pasa algo, pues te pones tú. Y dice, no, ni loca, no quiero, no. Eso con respecto a Carmela. Pero efectivamente, lo que dice el Miguel Ángel, si habría que resumir en una única palabra, es que es curioso, es muy difícil, pero en una única palabra, ¿qué actitud tiene que tener el corredor? Esa es la que él ha dicho, respeto. Hay que tener un respeto al toro, que es un animal que te puede matar, que tú técnicamente puedes ser muy bueno, pero al final te puede matar, porque un toro es imprevisible. Y sobre todo tener también un enorme respeto a los que están a tu alrededor, que hay una especie de sana competencia por acercarse lo más posible, por ponerse en la cara del toro, pero eso no significa que esa competencia se convierta en una, que a veces pasa, en una batalla de golpes, porque quítate tú que me pongo yo. O sea, eso hay que tener en cuenta, que hay que respetar a quien ya está en la cara del toro, tú tienes que respetarlo. Y te pones en la segunda fila y esperas, y cuando él se quite, tú te acercas al toro y te pones en la primera fila. Lo que no puede ser es que te estés frenando para que el compañero que tienes detrás, que tiene el toro pegado, o sea, te tenga que empujar en la espalda para hacerse hueco. O sea, ese tipo de cosas no se deben hacer. Hay que tener respeto. Y si él tiene la suerte de que ha cogido un toro, pues tú te esperas. Y ya está, no hay más. Es respetar tanto al toro como a los compañeros de carrera. Me dice Remedios, es verdad que los corredores no quieren que los cabestros sean tan buenos, se quieren las emociones y las más peligrosas. Es curioso porque este año ha sido la polémica de este año, ¿no? El hecho de que los cabestros eran tan eficaces, hacían tan bien su trabajo, conducían a la manada muy arropada y muy rápida, que precisamente han sido criticados por eso. Es curioso porque han hecho su trabajo a la perfección, ¿no? Estamos acostumbrados a que haya unos cabestros que, bueno, pues se van soltando, a veces son muy viejos y no aguantan el ritmo que les imponen los toros, que además los toros últimamente, en los últimos años, vienen mucho más entrenados que lo que venían antes, son muy fuertes, muy deportistas y corren muchas veces más que los cabestros. Y entonces el que este año hayan aparecido los cabestros de la ganadería del Uno, que es una ganadería de Guadalajara, que está especializada, entre otras cosas, en tener cabestros de campo que son muy potentes, que están muy acostumbrados a correr, claro, los metes en una ciudad y hacían su trabajo a la perfección. ¿Qué pasaba? Que los encierros eran muy parecidos. El del día 7 con el del día 8, del 9, 10, 11, casi no se podían distinguir porque los cabestros lo hacían tan bien que ningún toro se quedaba retrasado, ¿no? Y eso levantó una polémica grande, ¿verdad? Es decir, los corredores querían más picante, que pasen más cosas en la calle, que el encierro no sea una carrera previsible como sucedía con estos cabestros, ¿no? Y entonces al final, pues es curioso que la polémica de este año pasado, del 2019, no han sido los toros, sino han sido precisamente los cabestros. Ahora, también es verdad que ya este año no va a haber San Fermín, nada, pero ya se sabía que no iban a repetir. Es decir, la Casa de Misericordia, que es la Casa de Misericordia en Pamplona es un asilo de ancianos. Mucha gente lo desconoce fuera. Un asilo de ancianos es la entidad propietaria y la gestora de las fiestas de la parte de tauromaquia de las fiestas de San Fermín. O sea, es la empresaria taurina de la ciudad. Y entonces, por lo tanto, es la encargada, entre otras cosas, de contratar a los dobladores, a los pastores, a los carpinteros que colocan el vallado y
de decidir los cabestros que van a venir durante las fiestas de San Fermín. Y ya este año había anunciado la Casa de Misericordia que después de, bueno, pues esa polémica que hubo en el año 2019, pues que ya estos cabestros tan buenos, entre comillas, pues que no iban a repetir este año. Lo que pasa es que, claro, ya este año no repiten ni estos ni ninguno, porque ya no hay fiestas. Esto ya ha sido del mes de abril. Así han cumplido la palabra. Sí, efectivamente, sí. Javier, que muchísimas gracias, que me gustaría tener horas, porque quedan muchas cosas que no se saben de usted. Por ejemplo, lo que tiene en la página web, que no voy a desvelarlo, que lo busquen y que lo miren, porque es una faceta suya que mucha gente no sabe. Pero también me encantaría volver a hablar con usted de muchas cosas, sobre todo a ver si termina todo esto y hablamos un poquito. Decir que me siento como un nene chico el día de Reyes, de verdad. Sí. Me voy a poner colorado al final. No, se lo digo, a ver, yo de siempre, es que yo cuando, lo vuelvo a decir, desde los años 70 y algo que llevo escuchándole, pues imagine, ahora mismo para mí es un honor, un halago el sentirme casi al lado. Digo, madre mía, un sueño. Y me dice Remedios, autor de los libros Los encierros de Pamplona. Interesante entrevista, señor Solano. Que este año muchos pamploneses y otros encierros de otros lugares como San Sebastián de los Reyes, San Juanes de Coria, serán días de tristeza por no celebrar. Que todo vuelva a la normalidad es mi deseo para todos los aficionados del toro y para todos los que están pasando peores momentos por esta pandemia que tanto daño está causando a este país, que deseo que se recuperen lo antes posible. Gracias a usted y a este ratito, que parece que lo estáis escuchando en la tele. Para otro año estaremos encantados de poder recibir ese chupinazo muy fuerte y un abrazo. Oye, pues lo mismo te digo, muchísimas gracias a vosotros. Yo estoy encantado siempre que puedo, por cuestión de calendario o de horario, atender este tipo de peticiones. Yo estoy encantado de poder estar tanto con vosotros allí en la propia emisora, como ya te digo, con vuestros oyentes, que no es un grupo de personas que en principio yo no tengo mucha relación con Andalucía, aunque hoy con Extremadura, aunque yo voy a Extremadura mucho, como te digo, a ver ganaderías de toros, en concreto en Badajoz. Estoy continuamente en Mérida, en la ganadería de Jandilla, o con el conde de la Corte, con Luis Guillermo López de Olea y sus toros. O sea que conozco también muchas ganaderías en la parte de Extremadura, pero casi es y además, bueno, ya también te lo digo, mi abuela materna era extremeña. O sea que también tengo un poco de raíces, un poco de sangre extremeña también en mis venas. Así que, pues todo un placer el poder haber estado con vosotros, aunque sea de esta forma virtual, ¿no? Solamente a través del audio. Por lo menos, y si viene a Murcia, que es donde tenemos la emisora, aquí estamos también esperándole, porque ya le digo, estamos aquí al lado del Mar Menor, en el pueblo de Santiago de la Ribera, de San Javier. Así que fíjese, puede venir a uno de los conciertos de verano de estos de jazz, a venir a disfrutar de la zona esta. Muy bien. Como dice Eva Reyes, ha sido un placer. Cuántas cosas nos gustaría seguir preguntándole. Jesús Corpa dice, la final de primera está en un pueblo entre Extremera y Llana. Y mucha gente que le manda saludos y abrazos. Y Fred que dice, Fernando está como un nene chico, está contentísimo. Un compañero que me dice eso. Oye, pues yo también encantado de haber estado con vosotros. Y mira, tontamente, llevamos casi hora y cuarto. Fíjate tú, qué conversación. Y siempre nos quedamos cortos. Cuando muchas veces le digo a la gente, el programa dura 1 hora, me dicen, si con 10 minutos, digo, espérate a que empecemos a hablar y entonces verás. Que lo he dicho, sí. Javier. Gracias, encantado, y de verdad que espero que haya muchas veces y sobre todo que siga disfrutando de sus fiestas, no solo de San Fermín, sino de todas las fiestas a las que vaya, porque cada vez que le veo en alguna entrevista o algo siempre se anima recordando todo lo bueno que nos transmite con esa faceta suya de San Fermín, la voz de San Fermín. Oye, pues nada, ha sido un placer realmente y gracias a vosotros. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Pues ha sido Javier Solano, presentador de los Sanfermines en Televisión Española, desde hace tanto que ni se sabe. La gente creemos que es de siempre, pero es desde el año 88, lo acaba de decir. Gracias a todos, desde Radio Cómplices, desde el programa Desde el Palco, y espero que os guste.